Entonces vamos a comenzar con este tema que en verdad es muy, muy interesante y también vamos a usar el marcador para recalcar algunas cosas también. Ok, cuando hablamos de fiebres hemorrágicas, generalmente pensamos en el ébola, ¿verdad? En el ébola, en una enfermedad que está completamente lejos de nosotros, en el África, pero comentarles que aquí en Bolivia tenemos también fiebres hemorrágicas. El dengue es una producida por lo que son los flavivirus, ¿listo? Y también tenemos algunos arenavirus. Dentro del género de los arenavirus, nosotros tenemos las enfermedades del machuco y también lo que es el virus chapari. ¿Listo? También como flavivirus, podríamos mencionar a la fiebre amarilla, que también nos puede producir lo que son algunas hemorragias y sangrados, pero por esta oportunidad la vamos a dejar de lado. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en los arenavirus y en el flavivirus asociado a lo que es el dengue. Entonces, cuando nosotros pensamos en enfermedades virales hemorrágicas, hemos dicho tengo dos vectores, el mosquito y el ratón. El mosquito me va a traer lo que es el dengue y también la fiebre amarilla. Y lo que es el ratón está asociado a enfermedades como el machuco, la enfermedad chapare y el antivirus. ¿Listo? Vamos a comenzar con el dengue. En esta tablita, ustedes pueden ver el número de casos de dengue que hemos tenido en Bolivia desde el año 2016 hasta el 2020. Hemos tenido alrededor de 11.216 pacientes. Ahora, ¿por qué digo alrededor? Porque hay algunos casos de dengue leve que no llegamos a identificar. ¿Listo? Los serotipos más frecuentes hallados en nuestro medio en este lapso de tiempo fueron el serotipo 1 y 2. Y nuestro porcentaje de dengue grave ha sido el 0.26%. Cuando nosotros hablamos de este porcentaje de dengue grave, hablamos de pacientes que han sido internados en terapia intensiva y que alguno de ellos igual ha llegado a morir. ¿Listo? Ahora, aquí se puede ver cómo ha sido el número de casos de dengue en los últimos años, desde el 2016. Vean, la curva de Bolivia ha ido bajando, 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 bajando. El 2019 también. Pero, ¿qué pasó? Vean, hasta el año 2020 hemos tenido un incremento del número de casos. Hemos pasado de 16.193 a 84.000. Entonces, ¿qué creen que ha ocurrido? En esta situación, aquí hemos tenido lo que es el dengue más una epidemia, una pandemia. Entonces, se ha juntado el dengue más el COVID. ¿Listo? Y vean el incremento. A esto se le ha añadido los cambios a nivel de la temperatura, el calentamiento global. Gracias al calentamiento global, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cochabamba, hemos tenido un incremento de la temperatura en cercado, de manera que el mosquito que solamente vive en la periferia ha llegado al centro de la ciudad y ha empezado a replicarse. Entonces, hemos tenido muchos más casos. Incluso en zonas donde antes nunca se pensaba en dengue, se ha llegado al diagnóstico de la enfermedad. ¿Listo? A nivel de Latinoamérica, estos son los países donde nosotros encontramos más casos de dengue y Bolivia ocupa el segundo lugar gracias al incremento de casos del año 2020. ¿Listo? Y como ya habíamos visto, nuestro porcentaje de dengue grave es 0.26%. Ahora sí, hablemos un poco de la gente, ¿ok? Entonces, este es un flavivirus, es un arbovirus que se va a caracterizar por presentar fiebre, cefalea grave, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, dolor retroocular y también exantema. Puede complicarse de dos maneras. Primero, llevarnos a una fiebre por el dengue hemorrágico o, en otros casos, llevarnos a un síndrome de choque por dengue. ¿Listo? Estos cuadros ya son atendidos en las unidades de cuidados intensivos. Aquí les presento al virus, aquí lo ven bien bonito, presenta una cadena única de RNA monocatenario, tiene 3 tipos de proteínas, la E, la M y la C, siendo la proteína C de cápside, la M de la membrana y la E de la envoltura. La proteína E está añadida a la proteína M. De toditas estas, la más importante es esta de acá. ¿Por qué? Porque gracias a ella vamos a poder clasificarla en los distintos serotipos, que son DEN 1, 2, 3 y 4. Gracias a que en la proteína M tenemos una proteína especial llamada E4, que nos permite hacer esta clasificación. ¿Listo?
Entonces, aquí vamos a ver un pequeño videito. Un momentito, por favor. Ok, ahora sí. Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer dengue. Al picar a una persona para alimentarse con su sangre, el mosquito infectado libera saliva que contiene el virus dengue. Una vez dentro del organismo, el virus comienza a infectar las células inmunológicas de la piel y penetra en el sistema linfático. Así, la infección del virus dengue puede generar una fuerte reacción inflamatoria. Durante el periodo de incubación, el virus se multiplica localmente. Luego, el virus se disemina por la sangre de la persona infectada. Se produce viremia. En ciertas personas, la infección puede provocar formas graves, como el conocido dengue hemorrágico. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables, lo cual produce una fuga plasmática. Cuando un mosquito pica a una persona infectada, succiona el virus dengue de su sangre. Luego, al picar a otra persona, transmite el virus y contagia la enfermedad. Está en ese videíto, se ha podido observar cuál es, cómo es la entrada del virus y cómo va a empezar a alterar al sistema inmunológico, ¿ok? Si nosotros hablamos de la epidemiología, tenemos que mencionar a nuestros factores de riesgo. ¿Quiénes van a ser las personas que pueden sufrir esta enfermedad? Vamos a hablar de una población susceptible. Aquí hablamos de los vírgenes inmunológicos. ¿Qué es eso? Un virgen inmunológico es una persona que no ha tenido dengue en ningún momento de su vida. Al momento en el que el mosquito con la enfermedad le va a picar, bueno, con el virus le va a picar, tiene una mayor predisposición. ¿Por qué? Porque no tiene los anticuerpos necesarios para poder detener la progresión de la enfermedad. ¿Listo? La densidad. ¿Qué es esto de densidad? Es la cantidad de Aedes que nosotros podemos encontrar peridomicilio. Les dije, el mosquito ha ido migrando hacia el centro de las ciudades. Acúmulos de agua, como botes de flores, jarrones, baldes de agua, pueden ser lugares muy propios para que este mosquito pueda empezar a reproducirse. Por eso se dice que si tenemos una densidad poblacional mayor al 2% del mosquito, tenemos un riesgo de tener la enfermedad. ¿Listo? Condiciones ambientales, como les decía, el calentamiento global, además que este mosquito vive generalmente hasta 300 metros sobre, 3.000 metros, sobre el nivel del mar. Ahora, este es uno de los factores más importantes, persona infectada. En el video, si recuerdan, en la parte final, indica que el mosquito tiene que picar a una persona enferma para tener el virus en su interior. Entonces, el mosquito nace virgen. El mosquito no tiene el virus, no nace con el virus. El mosquito tiene que picar a una persona infectada. En ese momento, el mosquito ya va a tener al virus en su interior y va a poder transmitir o llevar la enfermedad a otras personas. Desde el momento que tenga contacto con la persona infectada, las siguientes veces que pique, va a llevar al virus dentro de su saliva y lo va a dejar en cada persona que pique. ¿Listo? Entonces, ¿quién infecta al mosquito? Una persona. Por eso se dice que una sola persona enferma con dengue, más que el dengue, bueno, el mosquito del Aedes aegypti esté presente en la zona, es un factor de riesgo muy importante. De eso depende si nos vamos a enfermar o no. Y por eso es el gran número de casos que nosotros hemos tenido el último año. Porque como el mosquito ha migrado hacia el centro de la ciudad, aquí todos somos vírgenes inmunológicos. Bueno, la gran mayoría. No hemos tenido la enfermedad. Ahora, el mosquito ha migrado, ha picado a una persona enferma y ha empezado a contagiar a otras. ¿Listo? Y como dentro de la ciudad tenemos muchos lugares donde podemos acumular agua, o sea, desde botes, bueno, le gusta mosquito, le gusta el agua clara y transparente. Entonces, lugares contenedores de agua limpia son su ideal para él. ¿Ok? En este pequeño cuadro yo les voy a explicar todo sobre la enfermedad.
La enfermedad tiene 3 periodos, febril, títica y de recuperación. También la podemos dividir en 2, sin signos de alarma y con signos de alarma. Por suerte, solamente hasta el 15% me va a ser con signos de alarma, ¿ok? Entonces, vean aquí. Lo primero que vamos a tener una vez que el mosquito nos ha picado, el virus ha ingresado a nuestro cuerpo, vamos a tener la etapa febril. ¿Listo? En este periodo hasta los 3 primeros días. En esta etapa vamos a tener un aumento de la reproducción del virus. Vean, está haciendo una curva en ascenso. Al mismo tiempo se me va a elevar la temperatura. Hasta este punto, el paciente, ¿qué sintomatología va a tener? Temperatura, fiebre muy alta. ¿Listo? Ahora, una vez que se va activando lo que es nuestro sistema inmunológico de memoria, se van creando nuestros anticuerpos. Primero se eleva aquí en este punto lo que es la IgM, después se va a elevar la IgG. ¿Ok? Pero en este periodo donde se está elevando la IgM, nuestro sistema inmunológico empieza a reaccionar de una manera diferente. No solamente ataca al virus, sino que también va a atacar ¿a quién? Al endotelio vascular. Está afectando, está produciendo un proceso inflamatorio. Quiero que ahora ustedes, bueno, los que ya han pasado la parte de inflamación, recuerden, hagan memoria, el proceso inflamatorio. Entonces, ha venido el virus, ha ido hacia lo que es el endotelio, ahí se ha activado la respuesta inmunitaria innata. Hemos tenido la activación del interferón, natural killers y todas las interleucinas. Al mismo tiempo también se han ido activando algunos macrófagos intentando fagocitar. Ok, hasta este momento vamos bien. Pero gracias a la hiperestimulación del sistema inmunológico, esto se está elevando mucho. ¿Listo? Y ya no está distinguiendo. La viremia es tal, hay tanto virus que el cuerpo dice, ok, no sé si estoy dándole al virus o no sé si estoy atacando a lo que va a ser mi propio cuerpo. Entonces también está lastimando al endotelio, está aumentando el proceso inflamatorio. ¿Listo? Y cuando aumenta el proceso inflamatorio, ¿qué va a ocurrir? Primero, vasoconstricción. Después, después del primer inicio de la vasoconstricción, voy a tener un aumento del grosor de los vasos, una vasodilatación. Cuando entremos a la vasodilatación, va a haber una extravasación de líquido. Entonces, estoy perdiendo líquido del interior de mis venas, de mis arterias, hacia la parte externa que les rodea. ¿Listo? Por la lesión en el endotelio. Esto me va a generar un tercer espacio con acúmulo de líquido. ¿Listo? Sí, hasta este punto, hasta el tercer día, se controla la deshidratación, la viremia, vean, ya está bajando, el sistema inmunológico no se está elevando tanto, listo. Vamos a pasar como un dengue sin signos de alarma, todo tranquilo. Pero si en este punto seguimos aumentando lo que van a hacer mis anticuerpos, vamos a empezar con los signos de alarma. Al tercer día, nosotros vamos a entrar a lo que es la fase crítica. Esta es la parte más importante de la enfermedad. Es lo que va a definir si vamos a tener un dengue sin signos de alarma o un dengue con signos de alarma. ¿Ok? Como les decía, la reacción cruzada que se ha tenido en este punto con nuestros anticuerpos, que en vez de ir a pegar al virus, también estaba pegando a mi endotelio, ha ido incrementándose. En este punto, cuando se está incrementando esta reacción cruzada, me está afectando a mis plaquetas. Entonces voy a tener, vean aquí, un descenso de plaquetas. Al mismo tiempo, ¿qué estoy teniendo aquí? Una salida de líquido al tercer espacio. Eso que está haciendo que el líquido que yo tengo en mis vasos sanguíneos disminuya, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una hemoconcentración. La sangre va a ser más espesa, en otras palabras, ¿ok? Entonces ya tenemos este punto y ya espero que entiendan por qué, ¿verdad? Ahora, vean, estoy disminuyendo mis plaquetas y también voy a afectar algunos factores de la coagulación. Entonces, puedo llegar a tener lo que es hemorragias y un shock hipovolémico. Por eso se dice que del día 4 al día 7 es el periodo más importante de la enfermedad. ¿Listo? Porque es en este punto en el que nuestro cuerpo va a ver si vamos a llevar la enfermedad como leve o como
grave y con signos de alarma. Ahora sí, aquí tenemos a nuestros queridos culpables, que lamentablemente es nuestro propio cuerpo. Es una hiperestimulación, una reacción cruzada de nuestros anticuerpos, tanto IgM como IgG. Aquí solamente está la IgM, pero también es la IgG, que no se quede sin culpa, ¿ok? Esta entonces me va a aumentar el daño en el endotelio. Aquí yo ya tenía una pequeña lesión, me va a aumentar la lesión y me va a incrementar lo que va a ser el riesgo de hemorragias y voy a tener mayor riesgo de shock hipovolémico. ¿Listo? Si pasamos todo este periodo de los 7 días, este periodo crítico, y podemos controlar la sintomatología, rehidratamos al paciente, controlamos signos de alarma y la sintomatología más importante como la fiebre, entonces vamos a ir bien y vamos a generar nuestros anticuerpos de memoria. Quiero que recuerden estos anticuerpos de memoria porque después los vamos a volver a mencionar, ¿ok? Y como les decía, todo este shock nos va a llevar a un shock hipovolémico y nuestro paciente puede complicarse más. Un poquito de la fisiopatología, entonces, hemos dicho, mi cuerpo va a empezar una hiperestimulación de mis anticuerpos, voy a tener la presentación del antígeno en las células presentadoras, luego voy a tener la estimulación de mis CD4 o los T-helper que van a venir a activar a mis linfocitos B para la formación de los anticuerpos, tanto IgM como IgG. Pero vamos a tener una reacción cruzada. Intentando destruir al virus, van a llegar a afectar lo que es el endotelio de las personas, ¿verdad? Entonces, no solamente va a lesionar al endotelio, también va a ir a afectar lo que van a ser las proteínas plasmáticas. Los anticuerpos van a empezar a unirse a nuestras proteínas plasmáticas y van a evitar que éstas lleguen a cumplir su función. También me va a ir a disminuir, me va a ir a destruir a mis plaquetas. Y el daño del endotelio, que ya hemos visto que era por un proceso inflamatorio muy grave. ¿Listo? Y estos 3 factores me van a llevar a ¿qué? Hemorragia. Ahora, ¿por qué esto de las proteínas? Los factores de coagulación, proteínas. Las plaquetas son los que nos ayudan a coagular, ¿verdad? Y el daño en el endotelio que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué sintomatología va a tener nuestro paciente? Lo más importante va a ser fiebre. Fiebre elevada. Entre 39 hasta 40 grados. ¿Listo? Después, una cefalea que viene acompañada de dolor retroocular. El paciente les va a decir, me duele la cabeza y en especial en la parte posterior de los ojos. También viene artromialgias, exantema en un 30 al 50% de los casos. Va a venir acompañado de dolor abdominal, diarrea, fotofobia. ¿Por qué la fotofobia? Por la cefalea y también por las molestias retrooculares. También vamos a tener náuseas y anorexia. Entonces, la fase inicial, más o menos, ya saben que dura aproximadamente 3 días y de esta fase va a depender los cursos clínicos, porque han visto que solamente el virus necesita 3 días para hacer su pico más alto y luego bajar. Entonces, ¿quién va a ser el culpable del resto de la sintomatología? Sistema inmunológico. ¿Listo? Entonces, vamos a poder tener 3 cursos clínicos, una mejoría después del 7º día, no pasó nada, llevé el dengue leve, no pasa nada. En algunos casos vamos a tener algunas manifestaciones hemorrágicas leves, como petequias, algún tipo de sangrado de encías, pero sin sangrados mayores, sin pérdida exagerada de sangre, algo que se puede controlar, ¿ok? Y el severo, cuando ya mis plaquetas están muy, muy bajas, la hemoconcentración está muy elevada y aparte ya se están alterando las proteínas plasmáticas que me está produciendo una disminución de los factores de coagulación y también el daño en el endotelio me está produciendo una coagulación intravascular. Además, estoy empezando con una acumulación muy grande de líquidos en tercer espacio. Puede ser ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, entre otros, ¿ok? Aquí vamos a hablar de los signos de severidad que vienen en el dengue severo. Uno de ellos, shock. Se entiende, ¿verdad? Porque estoy acumulando líquidos en terceros espacios, entonces no tengo la volemia suficiente en todo el cuerpo. Sangrado. No hay factores de coagulación, los estoy alterando con las proteínas plasmáticas, mis plaquetas están muy, muy bajas, entonces tampoco me van a ayudar en la coagulación, ¿verdad?
y me va a llevar a una falla orgánica. Entonces, esta triada son los signos de severidad en el dengue. Ahora, también tenemos que hablar de signos de alarma. Como nos gusta el número 3, también son 3. Primero, plaquetopenia. Cuando se diagnostica a un paciente con dengue, siempre tenemos que hacer controles de plaquetas. ¿Listo? Porque saben que después del tercer día van a ir bajando. Pero si bajan demasiado, aumentamos el riesgo de sangrado. ¿Ok? Hemoconcentración. Entonces el hematocrito va a estar muy concentrado y esto también me va a aumentar el riesgo. ¿Ok? Y los derrames, ya saben, puedo tener ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, entre otros. Y estos me van a marcar el inicio de la fase crítica. ¿Ok? Entre otros signos de alarma, también podemos mencionar el dolor abdominal, que va a ser mucho más intenso que el del inicio, acompañado de vómitos persistentes, los derrames, como ya les había dicho, puede ser en peritoneo, pleura o pericardio. Para poder diagnosticar estos derrames, vamos a tener que hacer ya sea ecografía o rayos X de tórax. Aparte, el sangrado de las mucosas, somnolencia, irritabilidad, hepatomegalia, mayor a 2 centímetros, y en las pruebas de laboratorio, un incremento brusco del hematocrito y descenso del recuento de plaquetas. Estos siempre van a venir juntos, ¿ok? Uno sube y el otro baja para que no se olvide. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las petequias que puede presentar su paciente. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, lo primero va a ser la clínica y la clínica va a depender de nuestra definición de caso, ¿ok? Ahora, en cuanto a pruebas de laboratorio, tenemos de dos tipos, los directos y los indirectos. Los directos son más caros, más certeros, y con muy poca probabilidad de falla o error, ¿ok? Aquí podemos mencionar al aislamiento viral o lo que va a ser también el PCR que está aquí. Esto me va a permitir encontrar el material genético del virus y de esta manera voy a poder hacer una serotipificación, o sea, ver qué tipo de dengue es, de 1, de 2, de 3 o de 4, ¿ok? Y los métodos indirectos son aquellos en los cuales yo no estoy buscando al virus, yo estoy buscando los anticuerpos. Entonces, ¿qué voy a pedir? Serología. En la serología, yo voy a pedir ELISA, IgM e IgG para dengue. ¿Listo? Entonces, para tener un posible diagnóstico me sirven los indirectos, pero si la prueba indirecta me sale como positiva, a veces es necesario hacer la prueba directa, ¿ok? Pero no siempre, va a depender de toda la sintomatología que tenga su paciente. Si tiene toda la sintomatología más serología positiva, ya tienen su diagnóstico, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de 4 términos. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado y caso descartado. ¿Qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es aquella persona que venga de zona endémica más fiebre de origen desconocido. Pero esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque el mosquito ha migrado, está al centro de la ciudad. Entonces, toda la ciudad prácticamente ya seríamos zona endémica. Si el mosquito sigue manteniendo su replicación dentro de la ciudad. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de un caso probable, es paciente de zona endémica, fiebre, más 2 signos. ¿Qué signos? Estos de aquí. Fiebre, más náuseas, vómitos, el rash o el exantema, como quieran llamarlo, mialgias, artralgias, petequia, la prueba del torniquete positiva y leucopenia. Puede tener cualquiera de estos dos más la fiebre y es un caso probable. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un caso confirmado? Es un caso probable al cual yo le he hecho la técnica de diagnóstico. Como les digo, puede ser PCR o puede ser ELISA, cualquiera de los dos. Cuando yo tengo la confirmación del laboratorio, es un caso confirmado. ¿Qué es un caso descartado? Es un caso probable que ha venido con la prueba negativa. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a dividir al dengue en 3. Sin signos de alarma, con signos de alarma y severo. Para el tratamiento, esto lo vamos a mencionar como A, este es el B y este es el C, ¿ok? Entonces, el A, el sin signos de alarma, les repito, náuseas, vómitos, rash, mialgia, artralgia, petequia, torniquete positivo y leucopenia.
Con signos de alarma es un dolor intenso y continuo. El dolor abdominal se hace más intenso, ¿ok? Vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrado de mucosas, letargia, el paciente puede estar letárgico o irritable, hepatoesplenomegalia, aumento del hematocrito y caída de plaquetas. Ese es nuestro signo para que nosotros pongamos atención a nuestro paciente. ¿Listo? Ahora, el severo. Aquí ya la salida de líquidos es mucho más marcado. ¿Listo? El escape del plasma por la lesión en el endotelio, primero por el proceso inflamatorio, luego por mis anticuerpos, me va a llevar a un cuadro de shock, síndrome de dificultad respiratoria y derrames con acumulación de líquido en tercer espacio. ¿Listo? Ya saben, mis plaquetas van a estar por lo bajo. Voy a tener alteración en las proteínas plasmáticas, lo que me va a alterar el proceso de la coagulación, que voy a tener sangrado severo. ¿Listo? Y también voy a tener una falla multiorgánica. Esto es FMO, ¿ok? Falla multiorgánica. Se va a ver afectado el hígado, el sistema nervioso central, corazón, etc. Ahora, hace un momento hablábamos de factores de riesgo asociados a contraer la enfermedad y ahí decíamos un virgen inmunológico, que era un paciente que nunca había tenido contacto con el virus. Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo de severidad. ¿Qué pacientes tienen riesgo de hacerme dengue severo? Los niños. ¿Por qué los niños? Si la mamá le ha pasado al niño los anticuerpos contra el dengue, si la mamá ha tenido dengue, tiene los anticuerpos y saben que los anticuerpos de memoria va a ser IgG, ¿verdad? Entonces la IgG sí atraviesa la barrera placentaria, va a llegar hacia el producto y el producto tiene los anticuerpos contra el dengue. Este niño, o sea, ya tiene los anticuerpos, nunca ha tenido la enfermedad, es una memoria pasada por la mamá. Si el mosquito le pica, y es un mosquito con dengue, obviamente, entonces su cuerpo va a reaccionar más rápidamente con la formación de los anticuerpos. Ya lo conoce. Entonces el proceso inflamatorio va a ser más rápido, aparte de que la inmunidad adaptativa se va a activar rápidamente, voy a tener mayor formación de anticuerpos y mayor riesgo de complicación. Porque ¿quién me lleva a la complicación? ¿El virus o el sistema inmunológico? El sistema inmunológico. ¿Listo? Ahora, entonces ya vamos de los niños. Segunda infección. Yo he ido, me ha picado el mosquito con dengue. He tenido dengue tipo 1. Años después, digamos 2 años después, me ha vuelto a picar otro mosquito. Igual dengue 1, porque es más frecuente en nuestra zona. Y tengo mayor riesgo de dengue severo. ¿Por qué? Lo mismo, memoria. Mi cuerpo ya lo reconoce. La inmunidad adaptativa va a reaccionar más rápido, mi proceso inflamatorio va a ser más exagerado, más anticuerpos en grandes cantidades, puedo desarrollar dengue severo, ¿ok? Ahora, recuerdan que les dije que vamos a mantener como el grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿verdad? Ok, empecemos con el tratamiento del grupo A. En este caso vamos a tener que los pacientes necesitan, esto es el dengue leve, reposo en cama, aumentar la ingesta de líquidos porque mi paciente está deshidratado. ¿Qué más tiene? Tiene fiebre. ¿Qué le voy a dar? Paracetamol, pero no puede exceder los 4 gramos por día. Le puedo dar otro tipo de AINES completamente contraindicados. La aspirina me va a disminuir más lo que van a hacer las plaquetas, al igual que el ibuprofeno y el naproxeno. Entonces, no es recomendable dar otro AINE para la fiebre, solo el paracetamol. ¿Listo? Cuando es por vía oral. En caso de que los niños, estén con mucha fiebre y todo lo demás, puedo acompañarle de compresas para la fiebre y ir eliminando posibles contenedores de agua alrededor de la casa. ¿Por qué? Porque el mosquito puede crecer en estos contenedores, voy a tener mosquitos vírgenes y una persona enferma, entonces si la pican, esos mosquitos van a poder infectarse y poder llevar la enfermedad a otras personas, ¿ok? El tipo B,
Aquí solamente va a ser con internación este caso, ya tengo algunos signos de alarma. Entonces tengo que rehidratar con soluciones isotónicas como solución fisiológica al 0.09%, Ringer lactato y la solución de Hartmann. En un inicio vamos a dar 10 ml kilogramo peso por 1 a 2 horas, luego vamos a reducir de 3 a 5 ml por kilogramo de peso por 2 a 4. Después de este tiempo, de estas 6 horas de rehidratación rápida, vamos a hacer un control del hematocrito. Si está en el mismo nivel en el cual ha ingresado, mantenemos en vigilancia. ¿Listo? Por aproximadamente 24 horas y volvemos a hacer el control del hematocrito. Si el hematocrito está aumentando, si estoy teniendo una mayor hemoconcentración, entonces tengo que aumentar la infusión a 10 a 20 ml kilogramo de peso por 1 a 2 horas más. También tengo que hacer en este periodo de internación de casi 24 horas que va a tener mi paciente, necesito revisar signos vitales y la perfusión cada 4 horas aproximadamente. Revisar lo que va a ser la diuresis, el hematocrito, la glicemia y en especial vigilar la función de otros órganos, pulmones y corazón de preferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos dicho, me hace derrame pleural, me hace derrame pericárdico. Entonces, tengo que controlar que el líquido no se esté acumulando alrededor de estos órganos, ¿ok? El tipo C en grande, terapia intensiva. Este es un paciente que los valores de la coagulación están muy bajos, las plaquetas están muy bajos, los factores de la coagulación prácticamente no me están funcionando bien, además de que el endotelio está muy inflamado, entonces me está aumentando la posibilidad de formación de algunos trombitos, pero estos no me van a detener el sangrado, sino que me van a ir a obstruir distintos órganos, entonces tengo todo para que mi paciente se me complique. En este caso tengo que tratar con expansores plasmáticos, como son los cristaloides de 20 ml por kilogramo en bolo, administrado en 15 minutos, y internación en terapia intensiva. ¿Listo? Ahora sí. Había muchas teorías y muchas ideas sobre qué podría pasar cuando el número de casos en Bolivia, por ejemplo, del dengue ha incrementado tanto asociado al COVID. Y se ha planteado esta teoría. ¿Es posible una coinfección entre dengue y COVID-19? Se ha visto que la infección por COVID puede llevar a falsos positivos en las pruebas de dengue. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo es aquella persona que tiene la prueba del dengue positiva, pero está sano. ¿Listo? Tenía COVID, no era dengue. Pero cuando se ha hecho la prueba del dengue, ha salido positivo. Ha habido un cruce. ¿Listo? Entonces, algunas pruebas rápidas en especial sacaban muchos falsos positivos con el dengue. ¿Listo? Ambos, tanto el COVID como el dengue, me van a alterar lo que es la respuesta inmunológica. Van a producir cosas muy similares. Van a ir a afectar el endotelio, me van a producir una respuesta inflamatoria muy marcada. Entonces se pensaba, se pensaba de que una combinación de estos dos podía ser terriblemente fatal. Bueno, no se han estudiado, pero sí se han hecho reportes de casos con esta combinación, COVID más dengue. Entonces, se ha visto en Argentina el reporte de un caso, un paciente de 43 años, ¿listo? Pero que no solamente tenía dengue, tenía COVID-19 más VIH. Pero era un paciente que llevaba el VIH muy bien, era un paciente que hacía tratamientos conscientemente, tenía sus retrovirales al día, la dosis correcta, tomas correctas, control alimentario, y el paciente salió de la enfermedad, o sea, salió del dengue y del COVID sin complicaciones. En Taiwán, por el otro lado, se ha reportado igual un caso, la misma coinfección, COVID más dengue. Era un paciente de 65 años que falleció. Y en este caso se indica que la evolución de la enfermedad fue mucho más rápida, que pasó de sintomatología leve a grave en los primeros 3 días y falleció. ¿Listo? Y por último, en Bolivia, hasta abril de este año, se han reportado 13 casos, en especial en la ciudad de La Paz y parte de Beni, en la zona de Palos Blancos. De estos, 10 eran personas adultas y 3 eran niños pequeños, pero por suerte no ha habido mortalidad.
todos han logrado salir de la enfermedad sin ninguna complicación. Entonces, la única diferencia entre estos dos casos y este sería prácticamente la edad. Aunque también necesitaríamos saber por qué serotipo ha sido infectada la persona, pero no hay referencias a esa información. ¿Ok? Y con eso terminamos a la parte del dengue. ¿Por qué se ha elegido dengue y no fiebre amarilla? La fiebre amarilla es igual a un flavivirus, que su mortalidad es mayor, es mucho más agresiva que el dengue. Su mortalidad es del 20% y las probabilidades de producir hemorragias también son mayores. ¿Pero por qué se ha elegido al dengue? Por esta coinfección con COVID, porque había mucha controversia para ver si la suma de los dos virus podría ser más letal. ¿Ok? Antivirus. Este es un bunyavirus, no es un arenavirus, es un bunyavirus. Nosotros lo contraemos al tener contacto con las excretas de los roedores. El roedor que lo lleva o que lo transmite es el ratón de patas blancas. La afectación pulmonar por lo que es el antivirus es muy grave y llega a tener mortalidad de alrededor del 30%. A inicios del año 2005 se ha encontrado por primera vez aquí en Cochabamba al antivirus en la zona del Chapare. ¿Listo? Vamos a tener que tener contacto con lo que va a ser el portador, que es el ratoncito de las patas blancas. Y como factor de riesgo va a ser una persona que haya ido al hábitat del ratón o que haya tenido contacto con las heces de este ratón. ¿Otras razas o otros tipos de ratones pueden tener la enfermedad? No, es específico de este. ¿Listo? Entonces, factor de riesgo, vamos a hablar viajes o vivir en zona endémica, donde se encuentra el ratoncito. Tiene un periodo de incubación que va entre 7 a 40 días. Ahora, ¿recuerdan el daño que produce el dengue en el sistema inmunológico? Esto va a ser algo similar. ¿Listo? Primero me va a hiperestimular a mi sistema inmunológico, me va a producir un daño a nivel del endotelio, un proceso inflamatorio marcado, liberación de citocinas. Estas citocinas van a elevarse de forma exagerada y al mismo tiempo, como ha sido la vía de ingreso es por contacto con las secreciones, también existe la vía inhalatoria. ¿Listo? Entonces, por la vía inhalatoria ha llegado rápidamente hacia mis pulmones. Una vez que está dentro de mis pulmones, se va a activar mi respuesta inmunitaria. Mi cuerpo lo va a reconocer, va a liberar natural killers. Los natural killers van a intentar detener al virus, van a empezar a liberar interleucinas, factor de necrosis tumoral, y se va a desencadenar un proceso inflamatorio viral agudo dentro de los pulmones. Mientras más interleucinas se forme, vamos a tener un mayor llamado de células de defensa, se va a activar el sistema adaptativo, formación de anticuerpos, los anticuerpos más van a venir al pulmón y mi proceso inflamatorio pulmonar es muy marcado. Y que voy a tener daño a nivel alveolar y daño a nivel del endotelio. ¿Listo? Entonces, una de las es el 50% de la sintomatología del antivirus pulmonar es por el daño en el endotelio y el otro por el proceso inflamatorio marcado y grave a nivel pulmonar, ¿ok? Dentro de los signos más característicos vamos a tener el dolor muscular, la fiebre, la cefalea. También algunos pacientes pueden referir diarrea, dolor abdominal, escalofríos, náuseas y vómitos, todo eso asociado a ¿qué? Más venir de zona endémica, hemos dicho, ¿verdad? Ahora, en la parte pulmonar, es para entender lo que me va a hacer en los pulmones, tienen que pensar en la fisiopatología del dengue. Es prácticamente lo mismo. Como les explicaba hace rato, primero hiperestimulación de la respuesta inmunitaria. Voy a tener una reacción cruzada, vamos a ir a destruir a lo que van a ser las plaquetas por una confusión de mi sistema inmunológico, por las interleucinas que están elevadas, por este proceso inflamatorio tan marcado. Mis células blancas van a ser muy, muy afectadas. ¿Listo? Y esto me va a llevar a una trombocitopenia. Aparte, cuando mis células blancas estén luchando ahí en la zona afectada, van a venir y van a empezar a ser destruidos, leucopenia o a veces leucocitosis con desviación a la izquierda. Y también vamos a tener un aumento del hematocrito, porque este proceso inflamatorio en el endotelio me va a producir vasoconstricción. Después de la vasoconstricción que va a venir, la salida de líquido del interior del vaso hacia la parte que lo rodea. ¿Listo? Entonces voy a tener acumulación de líquidos en tercer espacio, al igual que el dengue.
¿Ok? Entonces, el curso de la enfermedad va a ser hasta los primeros 6 días, vamos a tener el aumento del el hematocrito, disminución de plaquetas y disminución de todas nuestras células, nuestros linfocitos también van a ir bajando. ¿Listo? Después de estos días va a haber un descenso más grande de nuestros factores de coagulación por el daño a las proteínas plasmáticas, va a haber más descenso de plaquetas, mayor hemoconcentración y nosotros vamos a necesitar internar al paciente porque ya me va a empezar con un cuadro hemorrágico. Al cuadro hemorrágico, en el síndrome pulmonar por hantavirus, se le va a añadir falla respiratoria muy marcada. ¿Por qué? Donde ha iniciado también el proceso inflamatorio, no solo en los vasos, sino que también en los pulmones, ¿verdad? Entonces me puede llevar hasta edema pulmonar, shock cardiogénico y una alteración muy importante de los factores de coagulación. Entonces el paciente va a presentar fiebre, falla respiratoria, shock, aumento del hematocrito, disminución de plaquetas, disminución de mis linfocitos, aumento de la creatinina, aumento de enzimas hepáticas, y aumento de la diuresis. ¿Por qué aumenta la creatinina? Estoy teniendo una hipovolemia, estoy forzando a mi riñón a que trabaje más. ¿Por qué se aumentan las enzimas hepáticas? La interleucina 1 y la interleucina 6 en cantidades muy elevadas me van a ir a formar proteínas de fase aguda. ¿Dónde se forman? En el hígado. Entonces, como el proceso inflamatorio es muy marcado en esta fase, las interleucinas están muy elevadas, en especial la 1, ¿listo? De todas estas, recuérdense lista. Entonces, la interleucina 1 va a ir hacia el hígado y me va a empezar a estimular la formación de proteínas de reacción de fase aguda. ¿Listo? Y todo esto me va a hacer que el hígado empiece a trabajar mucho y voy a tener una elevación de las enzimas hepáticas. ¿Ok? Entonces, han visto que voy a desarrollar un edema. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio pulmonar. Esto va a ser rápidamente progresivo, acompañado de dificultad respiratoria grave. En este punto, mi paciente tiene que ser internado en terapia intensiva. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Primero, lugar endémico, hemos dicho, ¿listo? Para esto siempre vamos a tener en cuenta este antecedente. ¿De dónde está viniendo? ¿Ha podido tener contacto? Después, detección del material genético del virus, de los antígenos y lo que va a ser serología. ¿Listo? Ahora, se habla de que tenemos una triada para lo que va a ser Vamos a tener una triada para el tratamiento, ¿listo? Esto depende primero de la oxigenación adecuada. Han visto que estamos teniendo acúmulo de líquido, proceso inflamatorio dentro de nuestros alveolos, ¿verdad? Entonces necesito mantener una buena oxigenación. En algunos casos se ha visto que el uso de la ribavirina ha llegado a ser muy positivo para estos pacientes. Y también se necesita realizar lo que va a ser un apoyo del funcionamiento hemodinámico. ¿Ok? Vayámonos con lo que es el virus machupo. El virus machupo es producido por un arenavirus. Listo, es similar al virus Chapare. Y también tenemos al síndrome hemorrágico latino. Entonces en Bolivia tenemos esos otros 3 arenavirus. Es de la familia Arenaviridae, género arenavirus y del complejo Tacaribe. ¿Listo? Aquí hablamos del Pichindé, del Taimani, el Amapari, el Tocaribe, el virus Junín y el virus machupo. Este es producido por el Calomys-Callosus, que este es su portador. ¿Listo? Tiene una mortalidad de hasta el 20%. Es más frecuente en la zona de Beni y Santa Cruz. Este ratoncito adquiere la enfermedad ya de recién nacido al tener contacto con las excretas de los animales más grandes y se vuelve el portador durante toda su vida. ¿Listo? Y va a ir dejando al virus en la orina y en su saliva. La patogenia, la misma que hemos visto con el hantavirus y con el dengue. Proceso inflamatorio agudo muy marcado que me va a ir a afectar a lo que es el endotelio, me va a producir alteraciones en lo que van a ser mis plaquetas, el daño al endotelio, extravasación con acumulación de líquido en tercer espacio, entonces voy a tener hemoconcentración. También el sistema inmunológico se va a hiperestimular, lo que me va a ir a atacar y destruir a mis células de defensa, en especial de la memoria innata, porque a diferencia de los otros, ingresa al interior de los macrófagos para poder esconderse. Una vez que es detectado, obviamente eliminado. ¿Listo?
Entonces, ¿qué síntomas va a tener? Si se dan cuenta, esto es un cuadro comparativo entre el virus de Lassa, que es un virus hemorrágico latinoamericano, el virus Junín, machupo y ébola. Vean, vamos a tener fiebre, hipotensión. ¿Por qué? Por el tercer espacio. Hemorragias ocasionales. El daño y la destrucción de las plaquetas y de los factores de coagulación no va a ser tan marcado. Linfopenia, sí, hemos visto aquí, ¿verdad? Que ¿dónde se está escondiendo? Se está escondiendo dentro de mis propias células. Cuando el complejo mayor de histocompatibilidad los marque, los va a destruir. ¿Listo? Lesiones hepáticas, sí, voy a tener un proceso inflamatorio muy marcado y aparte por la disminución de la bulimia, entonces voy a tener una sobrecarga tanto de riñón como de hígado. Lesiones vasculares, no tan marcadas, pero sí las vamos a llegar a tener. Trombocitopenia, ¿y por qué aquí dice que no? En la fisiopatología se explica que sí nos va a producir y por eso también nos va a producir lo que es el sangrado. ¿Listo? Trombocitopenia, sí, esto sí, mucho. ¿Listo? Ahora, este virus, lo principal para el sangrado va a ser la trombocitopenia. ¿Listo? Pero la hipotensión se va a deber a los dos. Tanto a la a las hemorragias causadas por la trombocitopenia como a la extravasación. ¿Listo? Disfunción de las plaquetas, sí, no voy a tener cantidades bajas y no van a poder funcionar de forma correcta. Coagulación intravascular diseminada, por suerte no. Infecciones a lo que van a ser nuestras células de defensa, tanto lo que son nuestros linfocitos como macrófagos, los dos, sí. Elevación del interferón, claro que sí, este está asociado al proceso inflamatorio marcado. Elevación de citoxinas, claro que sí, estas son las causantes del daño a nivel del hígado. Si nosotros comparamos, vean, aquí está el machupo con el ébola, ¿cuál es lo que diferimos? Coagulación intravascular diseminada. Después tenemos prácticamente la misma sintomatología. Entonces, ¿cómo tenemos contacto? Al inicio, una persona tiene o adquiere la enfermedad al tener contacto directo con los roedores o inhalación de las excretas. Si va a ingresar por vía inhalatoria, el primer lugar que va a llegar es al pulmón. ¿Listo? Después, el contagio, cuando una persona ya tiene el virus machupo a nivel pulmonar, puede llegar a ser de persona a persona por contacto con las secreciones. ¿Listo? Entonces, esto es parte de lo que son las enfermedades hemorrágicas bolivianas. Tiene un periodo de incubación que puede ser hasta los 14 días. Se va a caracterizar por fiebre alta, mialgias y hemorragias. Además de leuco y plaquetopenia, hemoconcentración y proteinuria. Y puede llevarnos a unas crisis hipotensivas hasta el 7º día. Hasta el 30% de los pacientes van a tener cuadros neurológicos, cefaleas, mialgias, somnolencia, incluso temblor en extremidades inferiores. Pueden presentar hipo o arreflexia profunda y después de esta hiporreflexia el paciente ya no va a presentar una respuesta en lo que van a ser las pruebas. ¿Listo? De motilidad o de sensibilidad a nivel de extremidades inferiores. Por eso se hace las pruebas todos los días. Se ha visto que muchos pacientes tienen una variabilidad de la prueba, o sea, un día van a reaccionar, al día siguiente no, al día siguiente sí, al día siguiente no, y así sucesivamente, por la alteración que se está teniendo a nivel de los nervios. ¿Listo? También podemos tener temblores, temblores medianos arrítmicos, tanto de manos, de pies como de lengua. En este periodo se tiene que colocar al paciente en reposo absoluto porque puede ser víctima de muchos accidentes, caídas, tropezones, entre otros. Y a veces, si va avanzando mucho y no llegamos a detectarlo a tiempo para hacer un seguimiento, incluso la deglución va a ser afectada. Diagnóstico, nuevamente, que venga de zona endémica, donde viva el Calomis callosus, y realizar ya sea prueba de serología o lo que va a ser la prueba de detección del virus. El tratamiento es con aplicación de plasma inmune específico. Y por último, el virus Chapai. De este todavía no hay mucha información, simplemente les voy a hacer un recuento de todos los casos y todo lo que se sabe del virus en Bolivia, ¿ok?
Este es un síndrome febril hemorrágico de etiología desconocida. Hasta el momento se sabe solamente que es una variación de los arenavirus, pero que no puede ser clasificado como virus machupo o como es una hemorrágica latinoamericana. ¿Listo? Al 28 de junio del año 2019 se han encontrado o se han detectado 5 casos con el virus Chapare. ¿Listo? Se lo llama virus Chapare, pero estos casos han sido detectados en la ciudad de La Paz. De los 5 casos, 3 han fallecido. ¿Listo? De los 5 eran 3 personal de salud y 2 agricultores. De los del personal de salud, o sea, ha habido mucho revuelo con este virus porque al pasar de los agricultores al personal por transmisión directa, por contacto de persona a persona, entonces se creía que la contagiosidad era muy elevada y en caso de que hubiesen más casos, podía desencadenarse un brote o una posible epidemia. ¿Listo? Entonces su mortalidad sí es elevada porque de los 5 casos, 3 han fallecido. ¿Listo? Ahora, se sabe que el contagio es por contacto directo con lo que son las secreciones, ya sea, o las heces de los roedores, y de persona a persona, ya sea por las secreciones de saliva o secreciones gastrointestinales o la sangre. ¿Listo? Se lo ha identificado, como les digo, como una variación del arenavirus, pero que no es el virus Chapare. ¿Listo? Y bueno, que no es el virus machupo, mil disculpas. Entonces se lo ha nombrado como virus Chapare. ¿Listo? Entonces la transmisión del mosquito, del roedor hacia nosotros por medio de lo que van a ser las heces, la orina, ¿listo? O tal vez algunas mordeduras o rasguños al tener contacto por este. Y de persona a persona por medio de nuestras secreciones. Los síntomas asociados a esto son dolor de cabeza, dolor retroocular, sangrado de encías, erupciones, irritabilidad, dolor de estómago, vómitos, diarrea y dolor articular. ¿A qué les recuerda? Dengue, ¿verdad? Entonces, tiene una sintomatología muy similar al dengue. Y la fisiopatología de todas las hemorrágicas, si se dan cuenta, son muy, muy similares. ¿Aquí? La detección es, por ahora se está haciendo PCR para detección del virus y serología, aunque lo que más se está utilizando es el PCR por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque todavía es un virus que no ha sido muy estudiado. Se cree que la mortalidad es más del 30%. ¿Listo? Porque llega a fallecer 1 de cada 3 personas. Entonces, en Bolivia, arenavirus tenemos 3. Machupo, Chapare y latino. El latino es igual al machupo. ¿Listo? La sintomatología, incluso el ratoncito que es el portador, es el Calomis callosus igual. Mientras que del Chapare aún se está intentando investigar cuál es el agente que transmite la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan logrado aprender mucho hoy día con este tema. Gracias. Bueno. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, doctora, por su presentación. Realmente nos ha alegrado mucho que pueda compartir con todos nosotros la experiencia suya y bueno, estos casos que no son tan frecuentes, pero que cuando se presentaron tanto en el Chaco, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, hubieron casos que hubo fallecidos y lastimosamente creó un caos y una histeria colectiva de todos los pobladores, ¿no? Sí. Como era algo nuevo y también la organización la Organización Mundial de la Salud y otros países han sacado muchos boletines por el brote, bueno, se lo llamó brote, por el brote de nuevo arenavirus, porque no sabíamos prácticamente nada. Y lamentablemente la situación sobre nuestro conocimiento sobre el virus Chapare está igual. No sabemos mucho al respecto. Muy bien, doctora. Tenemos preguntas que ha realizado el auditorio. Si podría contestarlas, le voy a leer enseguida. La primera pregunta indica, ¿qué factores de la coagulación se ven afectados en la fiebre hemorrágica boliviana? Va a llegar a afectar a que todos, prácticamente todos los factores de coagulación van a ser afectados, porque si recuerdan, los factores de coagulación son proteínas. Y como prácticamente me está yendo a destruir todas las proteínas plasmáticas,
Entonces, lo que va a pasar es que me los va a llegar a eliminar todos. Por eso la hemorragia y el sangrado es muy marcado. Claro, entonces a todos los factores de coagulación. Sí, porque todos son proteínas. Luego, ¿por qué se llama virus Chapare si los casos se presentaron en La Paz? Sí, porque se pensó que, o sea, que los agricultores que empezaron con la sintomatología, ellos indicaban que habían viajado un poquito antes hacia lo que era la ciudad de Chapare, pero también en la zona más tropical de La Paz fue donde se los diagnosticó, pero quedamos como virus Chapare, ante todo. Muy bien. Otra pregunta refieren, ¿qué factor es condicionante para que una persona llegue a ser dengue severo? Ok, la memoria inmunológica. Si hemos tenido contacto con lo que es el virus previamente, vamos a poder desarrollar lo que es el dengue severo. ¿Listo? Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene que tener el conocimiento, tiene que reconocerlo. Y al tener contacto con el virus, de esa manera, la respuesta inflamatoria va a ser muy marcada y de esta manera se van a formar los anticuerpos más rápidamente y el daño tanto al endotelio, a las proteínas plasmáticas y también hacia nuestras plaquetas va a ser mucho mayor. Entonces, eso nos va a llevar a una mayor hemorragia, mayor sangrado y mayor complicación. ¿Con qué coagulopatía se podría confundir la fiebre hemorrágica boliviana? Un sangrado, otra coagulopatía, sí. En este momento no. Lo que hacemos el diagnóstico diferencial entre la hemorrágica boliviana es con el dengue y la fiebre amarilla. Las tres virales y las tres infecciosas. Así una coagulopatía, o sea, si pienso en una coagulopatía que podría confundirnos, sería la alteración de los factores de coagulación, pero no es tan frecuente en nuestro medio como para poder llegarla a confundir. Entonces, su diagnóstico diferencial serían con fiebre amarilla, dengue y las hemorrágicas bolivianas, y las hemorrágicas por arenavirus. Ok, doctora. Tenemos aquí una pregunta más. Refiere, en el caso de madres gestantes con hijos menores de 2 años, ¿es más y mayor la probabilidad de tener la fiebre con signos graves? Sí, o sea, si la mamá durante el embarazo, digamos, o durante el tercer trimestre del embarazo ha tenido dengue, entonces sí. ¿Por qué? Porque el pequeño, el producto, todavía tiene la memoria de la mamá. Entonces tenemos mayor riesgo de que nos desarrolle lo que va a ser el dengue grave. ¿Listo? Entonces nunca lo olvides. Si una persona les indica, yo ya he tenido dengue, doctora, esta es la segunda vez, presten mucha atención. Tiene un factor de riesgo para complicación. Si encuentran dengue en un niño chiquito, menor de 5 años, es otro factor de riesgo de complicaciones. Entonces estén muy atentos con esos dos. Ok, doctora. Muchas gracias, doctora, por su exposición, por colaborarnos, por compartir su experiencia y por apoyarnos en esta motivación que es el Congreso Internacional y que ayuda a la formación de nuestros estudiantes. Como usted lo ha visto y lo ha vivido durante la formación, no se ven estos casos de manera habitual al avance de materia, sino que ya en el campo de trabajo es donde nosotros vamos viendo y aprendiendo al tratar los pacientes. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, muy bien, a la universidad. Yo siempre voy a tener un cariño especial a la universidad porque me han formado ahí y estoy muy feliz de que me hayan invitado para poder brindarles un tema, para poder enseñar. Me gusta mucho enseñar y espero que les haya gustado la exposición. Yo muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, y realmente queda pendiente, más adelante vamos a poder contactarla para futuros proyectos que puedan enriquecer el conocimiento de nuestros estudiantes. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Tenga buena tarde. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a dar paso
a una presentación que es un orgullo para toda la familia udabolista, en vista que ha sido producto de los estudiantes el siguiente trabajo. Ese trabajo ha sido presentado en el Congreso de Estudiantes, en el precongreso del 2019, siendo uno de los mejores trabajos representados, y se da esta oportunidad de que los trabajos más representativos, con mayor relevancia, puedan ser presentados en el Congreso Nacional y en el Congreso Internacional de nuestra universidad. Vamos a dar paso a la universitaria Yanela Lisbeth Vargas Quisbert, que es estudiante de nuestra universidad. Va a presentar el tema trastornos de la conducta alimentaria, anorexia. Hablando de la